Es común que cuando hablamos de educomunicación en general, pensemos en educación para los medios. Creo que eso que está bastante asumido. Creo que cualquier persona que está en el mundo de la cultura o de la comunicación, sabiendo cómo funcionan los medios de comunicación, pensar en educación para los medios se hace algo absolutamente esencial. No podemos concebir que un profesional de la comunicación o una persona que está en el campo de la cultura o que está formando gente no advierta que con la manipulación en general que hay en los actos comunicativos de los medios de comunicación, no sea necesario educar incluso desde lo más niño posible a la gente para que ese vínculo con el medio de comunicación sea un vínculo, digamos, maduro. No dejarse sobrellevar por la propuesta del medio, sino tomar una cierta distancia crítica y poder asimilar las distintas estrategias comunicacionales que los medios emplean para persuadir en un sentido por ahí negativo, en un sentido de manipulación de nuestra conciencia, de nuestro pensamiento, de nuestra psiquis. Bueno, si bien eso es absolutamente importante y necesario, la educomunicación no es estrictamente educar para los medios, aunque educar para los medios está incluido en la educomunicación. En el mundo, vamos a decirlo así, en el mundo de la formación con los medios hay dos o tres grandes escuelas. Una es la Media Education o la Media Literacy, que significaría algo así como educación o alfabetización en los medios, aprender a leer los medios en sus distintos lenguajes. Tanto eso es en Media Education, educar para los medios. Media Literacy es alfabetizar en los medios de comunicación, como les decía, y esas son corrientes anglosajonas. Unas surgen en Estados Unidos, otras en Inglaterra, y van dando vuelta por, digamos, Occidente, y se transforman en cierta medida en paradigmas educativos. En el caso de Latinoamérica, la experiencia es absolutamente distinta. Ustedes ya vieron material de cómo concibe la educomunicación Paulo Freire, que de alguna manera es el padre que moviliza el origen, que moviliza lo que hoy podríamos llamar un paradigma emergente, teórico, un paradigma teórico emergente en América Latina y Caribe. Y esto significa que es un paradigma propio, que de ninguna manera podemos derivar de la Media Education o de la Media Literacy cuando desarrollamos o nos introducimos en este paradigma. Un paradigma que podríamos decir se gesta a partir de la década del 70 y no necesariamente se habla de educomunicación en los principios. Sí se habla de educación, sí se habla de comunicación, que son dos fases que cuando las denominamos o las nombramos como educomunicación son dos interfaces que generan una situación distinta a concebir la educación por un lado y la comunicación por el otro. Como para comenzar a introducirnos, yo le diría que la educación es un acto comunicativo y no puede haber o no se da una auténtica y plena comunicación si no educamos a través de ella. Es decir, la vinculación de la comunicación con la educación son connaturales, es decir, forman parte de un proceso en algún sentido indivisible. Hay una dimensión claramente comunicativa en la educación y hay una dimensión educativa en la comunicación, o al menos eso es lo que considera la educomunicación en el plano sobre el cual nosotros vamos a trabajar. Yo elegí
para más o menos aterrizarnos en el concepto de educomunicación, justamente el que desarrolla en el video que ustedes seguramente vieron con anterioridad, el de Ismar Soares. ¿Por qué elijo esa conceptualización? Porque Ismar Soares ha desarrollado en su propio país, en Brasil, una manera de trabajar con la educomunicación que termina en un plano que realmente es difícil, que es en el plano de la educación pública. De lo que yo tenga conocimiento, Ismar Soares es el único que tiene reconocido este paradigma en el sistema educativo oficial de una parte muy importante del Brasil, que es São Paulo. Es decir, que ha dado un salto de algo que le es propio a la educomunicación, que es el campo popular. La educomunicación se desarrolló o viene desarrollándose más en el campo popular que en el campo del sistema educativo formal de enseñanza. Y esto es muy importante porque si nosotros analizamos la educomunicación a fondo, vamos a ver que la educomunicación está casi en un campo contracultural. La educomunicación de ninguna manera es una comunicación o genera una comunicación de carácter funcional. Esto está claro ya cuando Ismar Soares lo especifica en esa entrevista que nosotros le hicimos hace pocos años atrás. Acá es importante que nosotros tengamos en cuenta, sobre todo por los que le dije a ustedes en una entrada anterior de Signy Salk, que tenemos que ver con claridad, especialmente acá en América Latina, que hay una amenaza permanente, derivada, si ustedes quieren, de la modernidad que trajo consigo al capitalismo, que es el neoliberalismo. El neoliberalismo no es solamente una forma de desarrollo económico, también hay una cultura detrás de eso. Es decir, que el neoliberalismo construye un imaginario social para justificar de alguna manera al capitalismo. Un capitalismo que por más buena voluntad que uno lo pueda mirar, no es, digamos, una salida económica que apunte al bienestar de toda la humanidad. Y es absolutamente natural que ciertos sectores de la sociedad, claramente minoritarios, claramente conjugados con el poder, quieran defender al capitalismo, porque evidentemente sacan beneficios de ello. Pero si estamos hablando de que vivimos en una comunidad mundial en donde todos los hombres tienen exactamente los mismos derechos, y que no depende esos derechos de una meritocracia, sino que dependen, digamos, de un reconocimiento de su propia dignidad, es claro que el capitalismo no es aquello que vaya a darle a la humanidad lo que la humanidad toda necesita, desde el punto de vista de la justicia social. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros tomamos el camino de la educomunicación, estamos ya comenzando a trabajar en una dimensión política. Y cuando digo una dimensión política, no lo estoy diciendo desde una dimensión ideológica particularmente. En todo caso, lo que sí tenemos claro es que, por lo menos Signy Salk lo tiene claro, que toma a la educomunicación como una nervadura, como un eje principal de todas sus acciones de formación profesional, porque entendemos que en la educomunicación son viables los principios del Evangelio. Los valores que están en el Evangelio concurren a trabajar en la educomunicación. Como les dije, vamos a trabajar más pormenorizadamente, vamos a analizar la conceptualización que Ismar Soares hace con respecto a la educomunicación.